En las enseñanzas previas hemos estado contemplando a la primera bestia, la que sube del mar. Vimos su identidad, vimos de dónde proviene su poder y autoridad, vimos su adoración y las razones por las que recibe esta adoración, y vimos también las blasfemias que emite o que salen de su boca. A continuación, hermanos, vamos a detenernos a considerar con la ayuda del Señor la segunda bestia que se describe en el capítulo 13 del libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 13 del libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer ahora a partir del versículo 11 hasta el versículo 14. Dice el versículo 11, Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Hasta allí. Vamos el día de hoy, hermanos, a considerar en cuanto a la segunda bestia. Vamos a ver primeramente la identidad de la segunda bestia. Enseguida vamos a ver la colaboración de la segunda bestia con la primera. Y por último vamos a ver las señales y prodigios de esta segunda bestia. Vayamos a nuestro primer punto, que será la identidad de esta segunda bestia. Para poder descubrir nosotros la identidad de esta segunda bestia, hermanos, tan solo es necesario que nos detengamos a observar la forma en la que se describe a esta bestia y los elementos en torno a ella. El texto nos aporta tres características particulares que nos van a ayudar a identificar a esta bestia. Primero nos dice que sube de la tierra. ¿Se fijaron? La segunda característica que nos va a ayudar a identificarla es que tiene apariencia de un cordero. Y en tercer lugar, que el hecho de que habla como dragón. Estos 3 detalles que nos aporta este pasaje nos van a ayudar a identificar a la bestia. ¿Cómo? Bueno, vamos a irlos viendo uno a uno y veremos cómo se va descubriendo esta identidad. Primero nos dice el texto que es una bestia que sube de la tierra, verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. La bestia anterior, ¿se acuerdan ustedes? Subía del mar, lo cual en aquel momento o en ese símbolo se refería a la manera en que aquella bestia, la primera, emergía de entre los pueblos y las naciones. Esta segunda bestia nos dice que emerge de la tierra. Aquí debemos tomar la figura de la tierra en contraste con el cielo para poder identificar a qué se refiere con que sale de la tierra. La tierra, pues, entonces aquí es dicha en contraste con el cielo. Es decir, esta bestia emerge o proviene de la tierra y no del cielo.
Si ustedes recordarán algunos otros de los símbolos que se nos daba en ocasiones anteriores, se nos habla de símbolos que vienen del cielo. Por ejemplo, la mujer, ¿se acuerdan que está vestida del sol? Aparece en el cielo. En cambio, esta bestia sale o emerge de la tierra. De manera entonces que esta bestia no proviene del cielo, sino de la tierra. Y por consiguiente, tanto su constitución como lo que habla, entonces también provienen de la tierra y no del cielo. Pues si ustedes se fijaron, esta bestia habla. ¿Se acuerdan? Habla como dragón. De manera entonces que lo que es ella y lo que habla no proviene del cielo, sino proviene de la tierra, de donde esta misma ha provenido. Así que esta bestia, por lo tanto, entonces se encuentra en abierta oposición a todo lo que viene del cielo, como promoviendo en su lugar las cosas que vienen de la tierra. Va a ir cobrando cada vez más sentido, hermanos, conforme vayamos descubriendo poco a poco la identidad de esta bestia. Tengamos pues en cuenta pues que esta bestia, repito, se encuentra en abierta oposición a todo lo que viene del cielo. ¿Y cómo lo hace? Promoviendo en su lugar las cosas que provienen de la tierra. Ahora bien, esta solo es la primera pieza de nuestro rompecabezas para poder identificar el rostro de esta bestia. El segundo fragmento de nuestro rompecabezas o de estas características de la bestia es que tiene apariencia de cordero. Miren el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Noten entonces que aquí los 2 cuernos que están dados tienen el propósito de asemejarla a un cordero. La bestia anterior, ¿se acuerdan ustedes que tenía 7 cabezas y 10 cuernos? ¿Se acuerdan? Y su apariencia de aquella bestia ya nos decía lo que podíamos esperar de aquella bestia. Imaginen, 7 cabezas y 10 cuernos. Es decir, esa imagen grotesca ya nos estaba diciendo lo que podemos esperar de esta clase de bestia. Es como los animalitos, esos que suelen ser venenosos, que por lo general, miren la sabiduría de Dios, que son repulsivos a la vista. Uno los ve y le causa una impresión y ya más o menos espera algo de esa clase de animales. Así que en este caso, esta figura del cordero también tiene un propósito, tiene el objetivo de aparentar algo. Cuando ustedes ven un cordero, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes piensan o sienten que los va a morder si se le acercan? Por lo general no. Cuando vemos algún animalito así, no sentimos esa necesidad de defendernos o ponernos a la defensiva o ponernos alerta en cuanto a ese animalito, porque pues es un animalito que por sí mismo suele producir, digamos, algún cierto afecto o ternura. En cambio, vemos a un dragón, de cómo vemos un cocodrilo caminando hacia nosotros, y cuántos de nosotros sentimos las ganas de acariciarle la cabeza o el hocico. Pues obviamente no. Noten que Dios, miren la sabiduría de Dios, puso en esta clase de animales también estas cosas. Ahora, esto es importante con respecto a esta segunda bestia, porque la primera sí tenía una apariencia grotesca y temible, pero esta segunda tiene una apariencia de cordero, ¿se fijaron? Ahora, esta figura de cordero también debe interpretarse en relación con las demás figuras que se han venido dando en este mismo libro. ¿Y cuál es la otra figura que tenemos de un cordero en el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la otra figura de un cordero? Pues la de Cristo, ¿no? Precisamente
No hay otra figura en el libro del Apocalipsis de un cordero que la de Cristo. Cristo se nos presentó en los capítulos anteriores como el Cordero inmolado, ¿se acuerdan? Ese Cordero Santo que tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono el libro sellado con 7 sellos, ¿se acuerdan? Cristo el Salvador, pues, es entonces el Cordero Santo de Dios. Y esta figura es clara en los capítulos anteriores. De manera que aquí se nos presenta, en el caso de esta bestia, algo que parece asemejarse a Cristo, pero que no sale del cielo, sino de la tierra. ¿Me están siguiendo? Noten que ya nos está más o menos descubriendo un poco más claramente quién o qué es esta bestia. Se parece a Cristo, pero Cristo viene del cielo. Todas las veces que vimos esa figura del cordero, ¿en dónde estaba? En el cielo. Ahora este otro cordero ha salido de la tierra. De manera entonces que representa algo que se parece, porque noten que el texto no dice que es igual o idéntico o es exactamente un cordero, no, dice semejante. Es decir, tiene una semejanza, tiene un parecido, se parece a Cristo, pero no ha venido del cielo, sino que éste ha salido de la tierra. Parece como que se asemeja a Cristo, pero no lo es, porque esta imitación falsa proviene de la tierra y no del cielo. Y esto, hermanos, es consecuente con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 24, cuando nos dice que en los postreros días vendrían muchos Cristos. Vendrían muchos Cristos. Es decir, muchos falsos que se harían llamar y decir yo soy el Cristo. Y dice otro evangelio, y dirán en algunos, miren, acá está, y otros, no, allá está. Habrá entonces muchos Cristos en ese sentido. ¿Y qué está diciendo el Señor con eso? Que habría muchas réplicas de Él tratando de hacer lo mismo, es decir, muchas personas que se levantarían y dirían, yo soy Cristo, vengan, adórenme. No se está refiriendo a que muchos saldrían con apariencia de piedad, de bondad, de religiosidad, pero en realidad no lo serían. Serían imitaciones de Cristo. Cristo es la figura central de la fe y la religión. Hermanos, noten esto es importante. Cristo es la figura central de la fe y de la religión. Por lo que esta segunda bestia entonces representa las falsas las falsas religiones que provienen de la obra, que no provienen de la obra y poder de Dios, sino que provienen de la obra y estrategias de los hombres de la tierra. ¿Me explico? Esta bestia entonces simboliza, ya que Cristo es, repito, la figura central de la fe y de la religión, el imitar a Cristo es tratar de replicar con las herramientas humanas a la fe y a la religión. Esta segunda bestia entonces representa las falsas religiones que no provienen de la obra y poder de Dios, las falsas aún iglesias que no plantó Dios, sino que plantó el hombre con su fuerza, con sus estrategias y con sus fuerzas mundanas, con todos sus procedimientos mundanos. Todas aquellas sectas y falsas creencias que no provienen de la gracia y poder del Dios del cielo, sino que son
Congregaciones, sectas que provienen de las estrategias y de la astucia empresarial y mercantilista del hombre. Noten, pues esta bestia emerge de la tierra y no desciende del cielo, sino que emerge de la tierra y tiene forma de cordero, el símbolo de Cristo. Estoy recapitulando para que tenga todo el sentido para nosotros. Entonces, esto viene a representar todas esas sectas falsas y esas falsas creencias que no provienen de la gracia de Dios y del poder salvador de Dios en el cielo, sino de las estrategias y la astucia empresarial y mercantilista de los hombres. Hoy en día esto es algo muy común, hermanos, pues encontramos, por ejemplo, cómo se van reproduciendo muchas congregaciones o denominaciones que no tienen nada que ver con la verdadera obra y poder de Dios, sino que son más bien, hermanos, personas que en base a su astucia, a su poder empresarial, a esas estrategias de mercado, logran plantar una congregación aquí, otra congregación allá, y por muchas formas logran este tipo de cosas. Esto pues se logra a través de esta obra mercantilista del hombre de la tierra. Ese hombre que al no ver el verdadero poder de Dios operando en su medio, salvando y obrando genuinamente en los corazones, se inventa sus propios procedimientos y formas de religión externa para producir algo que externamente se parezca a un cristiano, que externamente parezca ser una iglesia. Y esto, hermanos, es algo muy común en nuestros días. ¿Cuántas congregaciones, al no poder estar experimentando entre sus feligreses el verdadero poder salvador y regenerador de Dios, lo que hacen entonces es que inventan procedimientos, inventan formas externas, ceremonias y muchas otras cosas para que se parezcan las personas a los cristianos, para que haya una especie de apariencia externa de religión, pero que en el corazón de las personas no hay salvación genuina. Ese poder de Dios verdadero no se ejecutó en esa persona, solamente siguió los procedimientos de la denominación, siguió las cosas que le decían que tenía que hacer para que entonces pareciera ser un cristiano. ¿Me explico? ¿Qué es lo que tiene que hacer un cristiano? ¿Cómo se debe de ver? Pues así, así, así. Bueno, entonces me voy a quitar esto, me voy a poner esto otro, voy a dejar aquí, voy a hacer allá y entonces ahora voy a parecerme un cristiano. Parezco un cristiano. ¿Me explico? Bien, la tercera característica de esta segunda bestia es que dice el versículo 11 al último, pero hablaba como dragón. ¿Se fijan? Pero hablaba como dragón. En el texto original, hermanos, en el griego se hace más clara la paradoja respecto al aspecto inofensivo de ese cordero en contraste con su discurso venenoso. Pues noten que era un cordero y como cordero parecía un corderito agradable. En cambio, lo que el texto está diciendo es que está tratando de expresar esa paradoja. Era una bestia que parecía un corderito, pero cuando hablaba, hablaba como dragón.
¿Me explico? Esa segunda bestia se presenta como un corderito tierno e inofensivo, pero sorprendentemente, en vez de balar como un simple corderito, tiene una lengua de serpiente venenosa. Pues recuerden ustedes que aquí la palabra dragón no se refiere a los seres mitológicos, esa idea mitológica que proviene de la Edad Media, de esos dragonzotes que vuelan y lanzan fuego. No, ¿se acuerdan que ya vimos que aquí la palabra dragón se refiere a una serpiente grande? De manera entonces que, ¿qué es lo que tiene la serpiente en la boca? Pues tiene una lengua venenosa de serpiente. Aquí vemos entonces claramente el modus operandi de esta bestia. ¿Cómo es que opera esta bestia? A través del engaño. El engaño. Esta segunda bestia representa entonces la falsa religión como ese lobo con piel de oveja. Se pone una piel de oveja, parece que es buena, parece que habla de Dios, parece que habla de la Biblia, pero en realidad en su corazón no ha ocurrido ni nada que provenga del cielo, sino todo lo que proviene de la tierra y de los hombres. ¿Me explico? Ha sido tal vez en el mejor de los casos un entrenamiento que los hombres le dan en las iglesias a los demás hombres, que los entrenan a portarse bien externamente, mientras que en el interior no ha ocurrido nada salvador, nada que provenga del cielo, sino todo lo que proviene de la tierra, de lo que los hombres pueden lograr y hacer. Esta segunda bestia, pues, entonces es como ese Satanás disfrazado de ángel de luz. Que la segunda bestia habla como dragón, indica entonces también su discurso o mensaje de la falsa religión. El hecho de que hable como dragón, que esté hablando, ¿qué significa? Que está emitiendo un mensaje. Y si ese mensaje es con lengua de serpiente, venenoso, entonces entendemos que el discurso, lo que predica, lo que enseña esta falsa religión es un mensaje venenoso, un mensaje que produce entonces muerte, un mensaje engañoso. Un mensaje que no proviene del cielo, sino de la tierra. Y al venir de la tierra, el mensaje de estas falsas religiones entonces está plagado de filosofías mundanas mezcladas con versículos bíblicos. ¿Se dan cuenta? Es muy claro, hermanos, esto en estos símbolos, pues está hablando esa segunda bestia con boca como de dragón. Está hablando, ¿y qué es lo que va a hablar? Va a hablar engaño, va a hablar veneno, va a hablar de las cosas de la tierra antes que de las cosas del cielo. Va a tomar la Biblia así, va a leerla así, pero su interpretación y sus argumentos y también los conceptos básicos o presuposiciones con las que se acercará a la Biblia serán presuposiciones mundanas y serán presuposiciones de las filosofías mundanas. Es decir, por ejemplo, vienen a la Biblia pensando en asuntos como la igualdad de los roles en el matrimonio. El mundo ahora dice, todos somos iguales, y entonces esta falsa religión oye al mundo, bebe del mundo, por eso sale de la tierra, porque aprende del mundo y con ese concepto lo da por hecho, viene a la Biblia, busca leer
y no entiende, no aplica correctamente, lo que hace es que toma la Biblia sí, toma un versículo sí, pero basado en las presuposiciones mundanas. Y en base a las presuposiciones mundanas busca un versículo que más o menos se acomode y tuerce la Biblia en ese sentido. ¿Me están siguiendo? Y así se convierte entonces en un falso mensaje, en una falsa religión, porque sus presuposiciones no provinieron del cielo, sino de la tierra, del mundo. Y en base a esas presuposiciones, entonces da su mensaje con textos bíblicos. Este mensaje que por fuera aparenta que viene del Cordero Celestial, pero en realidad proviene de la tierra, proviene de las corrientes de pensamiento, proviene de las presuposiciones del mundo, de las ideas del mundo, de los conceptos del mundo, de los planteamientos del mundo. Y dicen, por ejemplo, tan solo por decir algo, pero ¿por qué no tienen ustedes, por qué no separan ustedes a los niños? ¿Qué no saben que los niños tienen una, ¿cómo dicen? Un espectro, una ventana de atención muy corta. Ellos solamente pueden poner atención muy poquito y ya los perdimos. Por eso tienen que ser enseñados de manera diferente, en una forma diferente, con unas técnicas diferentes, y esto, lo otro, y aquí y allá. Y entonces tratan de ir, y a veces si es que lo hacen, ¿verdad? Porque por lo general no lo hacen, y dicen, vamos entonces a poner lo que en América se llama escuela dominical, y vamos a separar a los niños. ¿En base a qué fue eso? ¿En base a un discurso que proviene del cielo o que proviene de la tierra? Es algo que provino de la tierra, porque ¿a quién se le ocurrió eso? A los filósofos, a los psicólogos del mundo y de la tierra. A ellos fueron los que se les ocurrió, ellos fueron los que sacaron esas ideas, ellos fueron los que dijeron, así es. Y entonces lo admitimos y empezamos a actuar así. ¿Se dan cuenta cómo se puede en ese sentido identificar a esas falsas religiones? Vienen también con presuposiciones del mundo. Por ejemplo, el caso de en la creación, el mundo, la pseudociencia dice, bueno, pues que esta tierra tiene tantos millones de años de ser creada. Entonces, la falsa religión oye al mundo, bebe del mundo, porque proviene del mundo, toma las ideas del mundo y viene a la Biblia y dice 6 días, yo creo que han de ser simbólicos. Cada día debe de representar tantos cientos de millones de años. ¿De dónde viene esa sabiduría? ¿Del cielo o de la tierra? De la tierra. Y noten, y eso es lo que predican. Eso es lo que predican. Y esa es entonces el aspecto de la falsa religión. Esos ideas y conceptos y planteamientos que provienen del mundo se dan por sentados, por verdaderos y reales, y se viene entonces a implementarlos a la iglesia y a revolverlos con alguno que otro versículo. Y habla como dragón porque al final es el dragón quien de manera sutil y engañosa habla por medio del discurso y las enseñanzas de estos predicadores de esas congregaciones. Sí, es el diablo, hermanos. Pues dice Santiago 3:15, si pueden hallarlo velozmente, acompáñenme a Santiago capítulo 3, versículo 15. No pierdan Apocalipsis, ya saben, hermanos. Pero dice Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica.
Miren, hermanos, qué enunciado tan fuerte, qué enunciado tan tajante en ese sentido. La sabiduría que no desciende de lo alto, sino que es terrenal, esa sabiduría será animal. Es decir, al nivel de los animales, algo natural, algo burdo y además diabólica. Uno oye esa expresión y dice, entonces aquellos predicadores de la falsa religión están enseñando diabólicamente. Sí, hermanos, están enseñando diabólicamente. Y uno se asusta, no, ¿cómo se atreven a decir eso? Bueno, no nos debe de asustar, hermanos, el término diabólico, pues el término diabólico únicamente designa lo que proviene de Satanás o la manera en la que él se conduce. El término diabólico entonces designa a lo que proviene de Satanás o la manera en la que este ser se conduce. Este ser se conduce de tal forma, entonces esa conducta es una conducta diabólica que procedió de él. Por ejemplo, la mentira. ¿Saben ustedes que la mentira es diabólica? ¿Saben, niños, que la mentira es diabólica? Claro, la mentira es diabólica, por eso no debe haber la más mínima mentira en nuestros labios. ¿Por qué? Porque la mentira provino ¿de quién? Del diablo. Dice la Escritura que el diablo es el padre de la mentira. Por esta razón, el creyente tiene una aversión a la mentira y un amor por la verdad, por lo que es verdadero. De manera entonces que la segunda bestia es, de hecho, la figura apocalíptica del falso profeta. La segunda bestia es la figura apocalíptica del falso profeta. Acompáñenme a Apocalipsis 19, versículo 20. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 nos va a demostrar lo que les acabo de decir. Dice el versículo 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. ¿Se fijaron? Aquí esta bestia es la primera bestia. Y luego dice, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Noten entonces que en la descripción que nos da Apocalipsis 13 de la actividad de esta segunda bestia, que dice que ejerce, dice el 13:12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Noten, y también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y el versículo 15 nos dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, este número es de hombre, y su número es 666. ¿Notaron entonces que esta es la misma descripción, solo que resumida de Apocalipsis 19:20?
que dice que el falso profeta que había hecho delante de la bestia las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Se fijan que está hablando del mismo evento. De manera entonces que esta segunda bestia pues es la figura apocalíptica del falso profeta. Noten que entonces pues este falso profeta no es una persona particular, un hombre que va a venir, como algunos han dicho, al final de los tiempos, que va a venir un hombre con tales características físicas y que va a hacer tal o cual cosa. No, es esta figura del falso profeta aquí representa, como decíamos, a la segunda bestia y a su vez la falsa religión. Aquí los símbolos se vuelven entonces más claros, los que estábamos viendo de la segunda bestia. Pues si este símbolo es el de un profeta, y esto ya nos está implicando, hermanos, su actividad religiosa y su pretensión de hablar en nombre de Dios, cuando en la realidad lo que está haciendo es que está engañando, está utilizando las herramientas y los argumentos que provienen de la tierra y no del cielo. ¿Por qué es falso profeta? Porque al ser profeta, de hecho, ya nos está, y repito, ya nos está implicando que es un ser con actividad religiosa, pues es profeta. Y ya que se nos está diciendo su actividad religiosa, también, ya que se nos dijo que es falso, se nos está diciendo que está pretendiendo hablar por Dios o la palabra de Dios, pero en realidad no lo está haciendo. Él en realidad está engañando. ¿Y cómo lo hace? ¿En qué consiste su engaño? En que lo que él dice no proviene del cielo, sino proviene de la tierra. ¿Me siguieron? La figura del falso profeta entonces representa la religión falsa o muerta. La religión falsa o muerta a todo lo largo de la era neotestamentaria. Por esta razón, la figura del falso profeta no es una persona, no es un hombre que vendrá al final, no, porque recuerden ustedes, la primera bestia vimos que opera 42 meses, que significa todo el periodo de la era neotestamentaria. Esta segunda bestia está trabajando, vamos a ver un poco más, en colaboración con esta bestia, de tal manera entonces que también su actividad es durante toda la era neotestamentaria. Ahorita vamos a demostrar con otro texto, pero de manera entonces que el falso profeta es la falsa religión que viene operando a todo lo largo de la era neotestamentaria. Se va a manifestar con diferentes caras en diferentes épocas, pero será la falsa religión, ¿me explico? Los creyentes en la época de la Reforma señalaban total y absolutamente a Roma, al catolicismo, como el falso profeta, o al Papa particularmente, por ejemplo, decían, el Papa es el falso profeta. ¿Por qué? Porque es el que representaba en sus días ese falso mensaje proveniente de la tierra y no del cielo. ¿Me explico? Ahora, pero antes de eso, había otros. ¿Sí me explico? La religión falsa o las religiones falsas cobraban otros rostros y otras enseñanzas u otros nombres. Y así, hermanos, en nuestros días, este falso profeta tiene, en este caso, dos caras. Tiene una cara católica y una cara protestante. Porque la falsa religión también está en el protestantismo. No se puede decir, porque son protestantes, entonces no son la falsa religión. No, hermanos, ya estamos en tiempos y en épocas en donde
una gran parte de las congregaciones protestantes en nuestro tiempo son parte de esta falsa religión muerta, que ya no produce nada en la gente. Es decir, en el interior, en la verdad, que solo se dedica a maquillar a las personas por fuera, a enseñarles y entrenarlos a que por fuera parezcan que son buenas gentes, que son así, que hacen esto, pero que en el corazón tienen, como dice la Escritura, su corazón lleno de perversión y de maldad. De manera que hay que solo presionarles un poquito o ponerles en alguna situación y de inmediato irán al pecado. ¿Me explico? Así pues, la figura del falso profeta, repito, representa la religión falsa o muerta. La religión falsa, hermanos, necesariamente está muerta. Ojo con esto. La religión falsa necesariamente está muerta. Porque si es falsa, entonces está muerta. Y la religión muerta es necesariamente falsa. Es decir, si en una congregación no se predica la verdad, no se da un mensaje del cielo transformador y verdadero, no va a haber salvación entre las personas. Se puede llenar y multiplicarse, vamos a ver un poquito más adelante, pero eso, están todos muertos espiritualmente allí, maquillados por fuera como sepulcros blanqueados. Entonces, la religión falsa produce muerte, estará muerta, y la muerte es porque la religión era falsa. Y cuando hablamos aquí de religión muerta, en ninguna manera nos referimos a ese concepto carismático pentecostal de llamar religión y llamar muerta a una iglesia que no grita, que no da de saltos, que no da maromas como ellos. Sino cuando hablamos de religión muerta, aquí nos referimos al concepto bíblico de estar muerto espiritualmente o de ser una religión muerta. Apocalipsis 3:1 nos dice el Señor: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Me siguen ese concepto? Ese es el concepto de religión muerta. Tienes nombre de que vives, de que según te transformaron y no sé qué, pero estás muerto en realidad. Esa es la religión muerta. ¿Cuál era la característica principal de los de la iglesia de Sardis, a quienes se les dice estas palabras? ¿Qué es lo que se les recrimina? Que tienen manchadas sus ropas por el pecado, como podrán ustedes leer en su casa en el versículo 4. ¿Por qué el Señor les dice que están muertos? Porque están todos manchados de pecado. Por fuera dicen que sí, están vivos, pero como están manchados y plagados de pecado, el Señor dice: no, no es cierto, no estás vivo, estás muerto. De manera que toda religión cuyos adeptos continúan en la práctica del pecado es en la liviandad espiritual, y que llaman a la santificación legalismo, esas congregaciones están muertas, o al menos están para morir. ¿Me siguieron? Si estos muertos son los que están manchados por el pecado, toda religión cuyos adeptos continúan en la práctica del pecado y en la liviandad espiritual, y de ese tipo de congregaciones que llaman a la santificación legalismo, están muertas o están al menos a punto de morir. No importa cuánto griten, no importa cuánto salten, no importa cuánto bailen, cuánto piensen que tienen supuestamente poderes pseudo-milagrosos, dice el texto, están muertos. Están muertos. ¿Por qué? Porque el pecado sigue allí.
sigue operando poderosamente y gobernando sus mentes y corazones. Miren cómo nos confirma esto el apóstol Pablo en 1 Timoteo 5:6, que dice: pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Aquí está hablando de las viudas, hermanos, pero la idea noten es la misma. La que se entrega a los placeres, el que se entrega a los placeres, es porque está muerto. Esta falsa religión, cuyo mensaje es conforme a las filosofías, conceptos y corrientes de pensamiento de esta tierra y no del cielo, número uno, no predica el verdadero evangelio, sino predica un mensaje psicológico al gusto de la gente. Esas congregaciones que predican más bien psicología, de siéntete bien contigo mismo, de échale ganas, sé positivo, etcétera, etcétera. Esos mensajes psicológicos, hermanos, no tienen nada que ver con el evangelio. Eso es mensaje que proviene ¿de dónde? De la tierra, como la bestia, y no del cielo. ¿Me están siguiendo? Esa falsa religión cuyo mensaje es conforme a las filosofías, conceptos y corrientes de pensamiento de esta tierra y no del cielo, no puede producir fe viva y la salvación en los que los escuchan. No hay salvación allí, porque lo que se predica es de la tierra y no del cielo. Esa falsa religión nunca experimenta una unión real y santificante con Cristo. Solo se enfoca en el exterior y solo da como cristiano a todo aquel que diga que ya hizo su oración o que ya aceptó a Cristo como su Salvador. Ah, no, ya eres cristiano, ya eres cristiano. O simplemente en lugares, por ejemplo, donde los bautizan y sale y no, ya es cristiano, ya salió cristiano. Por eso decíamos que en ciertos lugares había gente que ya luego no se quería meter al agua porque piensan que los pecados se quedaron en el agua. Eso no es fe viva ni verdadera. Esos son ideas y conceptos de la tierra, que provienen de la tierra y de los hombres. Esta falsa religión desprecia el orden y el crecimiento en la santificación. No le gustan las cosas ordenadas, las cosas serias, no le gusta la reverencia. Aborrece la reverencia y le gusta el desorden y el grito y el salto. Esa falsa religión que aborrece la santificación y le llama legalismo. Esa falsa religión cuyo mensaje es conforme a las filosofías y conceptos y corrientes de pensamiento de esta tierra y no del cielo, desprecia también la inspiración, inerrancia y suficiencia de las Escrituras. Y ahí tienen a muchos, aún supuestamente pastores, diciendo que la Biblia no es infalible, sino que tiene algunos errorcillos, o que no es suficiente para las necesidades espirituales del hombre. Y como no es suficiente, entonces tienen que traer del mundo, de la tierra, otra vez, y no del cielo. Tienen que traer de la tierra entonces ideas, procedimientos y formas de atender sus problemas. ¿Me explico? ¿Por qué la gente no viene, se está yendo? ¿Qué vamos a hacer? Ah, pues en mercadotecnia se enseña que debes de ser proactivo así, así, así. Ah, vamos a hacer eso. ¿De dónde vino eso? De la tierra y no del cielo. Tienen problemas, por ejemplo, con
alguna droga o alguna cosa así o alguna situación así, entonces dicen, bueno, pues como pues la palabra no puede hacer nada, pues vamos a buscar en el mundo qué nos puede dar el mundo para tratar estas cosas. El mundo da pues esto, lo otro y aquello, y no significa que en todo caso un centro de rehabilitación sea incorrecto en alguna situación o condición, pero es lo primero que se piensa antes de buscar al Señor y la palabra. Tienen problemas emocionales y entonces ¿qué hacen? Van y toman cursos de psicología. Los pastores van y toman cursos de psicología para tratar con psicología a la gente. Al punto de, como en algunos casos hemos denunciado, que se inventó ahora ese nuevo concepto de que llaman teoterapia. Y ahora le vamos a dar terapia a la gente para que sane de esto o del otro, de sus problemas aquí y allá, que es esencialmente psicología, con uno que otro versículo bíblico y sobre todo torcido. ¿Qué está haciendo? Está tomando las cosas de la tierra. Esa bestia, ese falso profeta, esa falsa religión agarra y emerge de la tierra, toma lo de la tierra y lo hace parecer que es un cordero, que es de Dios. ¿Me están siguiendo? Miren lo que dice el Señor, que la religión muerta presume estar viva en el exterior, pero está muerta. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto, dice el Señor. Podrán tener sus celebraciones, pero Dios no está en medio de sus escándalos. Podrán tener sus ceremonias, pero Cristo no es la razón ni el centro de sus celebraciones. Podrán abrir y leer la Escritura, pero no la entienden. Usan las herramientas del mundo para tratar de entenderla, pero solo logran extraviarse más. Podrán aprenderse versículos y salmos completos, pero no tienen respuestas bíblicas a las inquietudes y necesidades de la vida cristiana, y por eso van y toman las del mundo, para que el mundo responda a las necesidades y no la Biblia. Podrán hacer sus cadenas de oración, pero sus oraciones no son oídas. Podrán pretender tener poder de Dios para hacer pseudomilagros, pero el verdadero poder salvador y santificador de lo alto no está entre ellos. Y por eso tienen que enfocarse en mover las emociones carnales a fin de traer más adeptos o de mantener a los que ya están allí. ¿Cómo le hacemos para que no se vayan? Pues hay que hacer un grupo de jóvenes. Hay que hacer, ¿qué hacen los del mundo? Pues hacen conciertos. Hay que hacer conciertos. ¿Qué están haciendo? Trayendo las cosas del mundo, tomando al mundo lo que viene de la tierra y no lo que viene del cielo. Y miren el punto cumbre de su operación engañosa, que dice el texto, que hace grandes señales y colabora con la primera bestia. Veamos entonces enseguida la colaboración de la segunda bestia con la primera. Versículo 12 al 14 dice Apocalipsis 13. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Hermanos,
Cuán alentador es que nuestro Señor Jesucristo no nos dejó sin advertencia respecto a estas cosas. No nos dejó sin advertencia respecto a este falso profeta, a la segunda bestia, para que no desfalleciéramos en confusión al ver la falsa religión crecer y prosperar prodigiosamente en la tierra. Pues ya nuestro Señor nos está diciendo aquí que esta segunda bestia, este falso profeta, noten que dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia. El Señor ya nos lo dijo. Y que hace grandes señales, dice el verso 13. Y engaña, dice el verso 14, a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. De manera entonces, pues, que el Señor ya nos está diciendo, esa falsa religión será poderosa, será grande, será multitudinaria, se manifestará impresionantemente. Y es alentador, hermanos, que el Señor ya nos avisó que esto iba a pasar, para que nosotros no desfallezcamos confundidos y preguntándonos por qué, si Dios no está con ellos, ¿por qué crecen tanto? No puedo creerlo, eso aflige mi corazón, no sé qué hacer. No, hermanos, ya el texto ya nos estaba anunciando que esto iba a ocurrir. El Señor nos está diciendo, miren, la falsa religión va a ser así, así y así. Ustedes la van a ver hacer estas grandes cosas. Así que no se asusten cuando la vean hacerlas. No se desalienten, no piensen que yo estoy con ellos porque hacen todas estas cosas. Y agradecemos grandemente al Señor por habernos anunciado de antemano que la religión muerta crecería y se extendería profusamente sin impedimento. Y no solo eso, sino que lo haría haciendo alarde de un poder engañoso tan efectivo para mantenerla en pie y avanzando. Qué cosa tan impresionante, ¿no les parece, hermanos? El Señor ya nos avisó y ya nos dijo para que no se desconsuelen, para que no se desalienten, para que no se confundan, para que no venga confusión a su mente y a su corazón. Desde ahorita les digo, la religión muerta será poderosa y hará grandes señales. No es una gran señal, hermanos, que crezca y siga creciendo y tienen tanto poder adquisitivo, muchísimo dinero que se mueve. Y no estoy hablando necesariamente del catolicismo, estoy hablando del protestantismo de nuestro tiempo. Tanto poder y señales que hacen, es decir, aquí no debemos pensar necesaria o únicamente en milagros de sanación y de cosas así. No, un prodigio o una señal grande, hermanos, es el hecho de todo el poder y el control que tienen ellos, que simplemente se proponen y juntan millones de dólares y construyen tal cosa. ¿Me explico? Eso es una señal, hermanos, eso es una acción prodigiosa que se les da que puedan hacer. Que puedan seguir creciendo, que puedan seguir prosperando, que puedan avanzar. Son señales y prodigios que se les ha concedido. ¿Para qué?
para que el engaño sea efectivo. El falso profeta ha de tener más alcance y difusión, noten, que los dos testigos o profetas. ¿Se acuerdan de los dos testigos? Que andaban vestidos de sacos de cilicio, en aflicción en el desierto. Pues el falso profeta ha de tener más alcance y difusión que los dos testigos o profetas. El falso profeta ha de crecer más que los dos testigos y los dos profetas, que se acuerdan, representaban a toda la iglesia militante. El falso profeta ha de prosperar más que los dos testigos, que solo andarán vestidos de sacos de cilicio. Miren, hermanos, el Señor ya nos está diciendo, los dos testigos andarían como con sacos de diseñador millonarios y en aviones privados. No, dice que los dos testigos andarían vestidos como con harapos. Pero esos son los fieles. Mientras que el falso profeta dice que prosperaría. ¿Qué cosa, hermanos? ¿Qué cosa tan interesante? El falso profeta ha de aparentar más poder que los dos testigos o profetas, cuyo poder está en su mensaje y sus oraciones. Ese falso profeta va a decir, ¿ustedes qué son? Nomás una iglesilla ahí, chiquita, insignificante. Miren, nosotros tenemos este poder y juntamos tanto de ofrendas y diezmos, tanto que hasta el gobernador nos hace caso. ¿Sí me explico? Ahí está su poder. Pero ¿cuál es el poder que se les dio a esos dos testigos? El poder que se les dio está en su mensaje y en sus oraciones. ¿Se acuerdan? El falso profeta ha de brillar entonces definitivamente más que los dos testigos. Y esto es una realidad que debemos tener en cuenta, hermanos, para no desfallecer en ninguna manera y no perder de vista lo que en realidad está pasando. Pero observen la razón por la que todo esto sucede. Dice el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué puede brillar así y crecer así? Porque ejerce el poder de la primera bestia. ¿Noten entonces de dónde proviene su poder? De la tierra, del mundo, de la bestia. De allí proviene su poder. Su poder está enraizado en esta tierra y en las cosas de este mundo, porque son las cosas que presume. Observen también la cooperación entonces y la camaradería de estas dos bestias. Aunque es claro que la segunda bestia sirve a la primera, ambas sirven al mismo dragón. ¿Se fijaron? La segunda bestia sirve a la primera. ¿Sí se fijaron? Pero ambas al final sirven al dragón. Sí, la falsa religión no sirve a Dios, sirve al diablo. Qué cosa tan impresionante. Ellos piensan que están sirviendo a Dios y honrando y obedeciendo a Dios, pero al final, dado que han tomado todas las cosas del mundo y lo han hecho a la manera del mundo, a quien están sirviendo no es a Dios, sino al diablo. ¿Es eso posible? Claro, el mismo apóstol Pablo decía, yo pensaba que estaba haciendo algo para el Señor cuando perseguía a la iglesia. ¿Se acuerdan? Yo pensaba que hacía un servicio a Dios
pero yo no era ni salvo siquiera. Por eso está muerta, porque no son salvos, no hay salvación genuina y verdadera. Y como no hay salvación, entonces se guían por lo que sea. El servicio de la segunda bestia a la primera es evidente desde que el texto nos informa que la segunda lleva a sus feligreses a adorar a la primera. ¿Se fijaron? La segunda bestia lleva a la gente a que adoren a la primera. Hermanos, qué cosa más vil. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué significa esto? Hermanos, el hecho de que esta segunda bestia, el falso profeta, la falsa religión, haga que la tierra y los moradores de ella adoren a la bestia, nos señala la simpatía de la falsa religión, la simpatía que tiene la falsa religión con las cosas de este mundo que produce la bestia. ¿Se acuerdan cuando vimos lo que hace y produce la bestia? Pues la segunda bestia, ese falso profeta, esa falsa religión, tiene una gran simpatía con los beneficios terrenales, carnales y mundanos que produce la bestia. Y no solo no advierte a sus seguidores del engaño que trae la primera bestia, sino que aún más los alienta a valorar los esfuerzos y resultados de la bestia. Por eso hoy en día hay congregaciones apoyando todo lo que el gobierno diga o haga, poniéndose al lado del gobierno y diciendo, no, miren, qué gobiernazo tenemos, miren cómo nos ha ayudado y así, así. Y no solo en un sentido político, sino en los resultados que está produciendo la bestia, valorando y alentando a valorar los resultados de la bestia. Pues hoy en día muchas congregaciones que se dicen cristianas o protestantes valoran todos los rollos y filosofías de igualdad de género y que cuanta cosa que el gobierno ha levantado y ha establecido en nuestro país. Pero la religión muerta no está en guerra contra el mundo, noten. La religión muerta no está en guerra contra el mundo y la mundanalidad, sino al contrario, no solo está en paz con ella, sino que tiene pacto de colaboración con la mundanalidad. Por eso, como se ha dicho en otros lugares, que se suspende el culto para poner pantallas para ver el fútbol. Se adornan las iglesias para celebrar el Halloween o cualquier otra festividad mundana. Ahí está la falsa religión, hermanos, haciendo que la gente adore a la bestia. ¿Se fijan? Dice el comentarista William Hendrickson, las dos bestias, el gobierno anticristiano y la religión anticristiana, trabajan en perfecta cooperación y siempre es así. Atención con esto, dice, ya estaban trabajando en cooperación en los días del apóstol. El sacerdote pagano era amigo del procónsul. La influencia sacerdotal defendía y ofrecía apoyo al poder secular del Estado en su persecución contra los verdaderos creyentes. La religión pagana y la política pagana cooperaban la una con la otra en su batalla contra la iglesia. Los sacerdotes de los templos paganos hacían todo lo posible para grabar en la mente del pueblo la mentira de Satanás, de César es Señor.
recurrían aún a a tretas y pseudomilagros a fin de engañar al pueblo. A los habitantes de los diversos distritos les mandaban que hiciesen estatuas en honor del emperador. Piense en Pérgamo, donde se mataba a cualquiera que se rehusase a hacer acto de adoración delante de la estatua, o cualquiera que se rehusase a decir el emperador es Señor. Nos está diciendo pues aquí también que la falsa religión colabora y colaborará con la bestia, con el gobierno en este caso, para perseguir a los verdaderos creyentes. Porque esas iglesias que aman la mundanalidad y no están en guerra con la mundanalidad, sí están en guerra con los que aman la santificación. ¿Sí me explico? No están en guerra con el mundo, con la mundanalidad, pero sí están en guerra con los que quieren y buscan la santificación. Nótenlo, es un patrón de conducta. El que no está en guerra con el mundo, está en guerra con la santificación. Y dicen, si una cosa no puedo soportar es el legalismo. Sí, así dicen muchos. Pero también debemos reconocer que la colaboración de estas dos bestias en esta época se está manifestando de manera ideológica, centrada en el hombre y en su calidad de vida. Pues esa falsa religión coopera con la bestia, pues ambos tienen el mismo objetivo, estar centrados en el hombre. Por eso las falsas religiones centran aún el mensaje supuestamente cristiano centrado en el hombre, como que el hombre es la razón de todo. Y además, su calidad de vida. Y ahí muchas congregaciones dicen, es que el objetivo de la iglesia es hacer que el hombre se sienta mejor y esté mejor. Por eso dicen, el objetivo de las religiones es hacer que estés bien contigo mismo y con los demás. Eso es lo que dice. Eso es antropocentrismo. Y por eso ahí están colaborando también con la primera bestia. Hay mucho más que decir, hermanos, sobre la cooperación servil que la falsa religión da al gobierno, pero por causa del tiempo solo agregaremos que noten que el falso profeta, como perrito faldero de la primera bestia, le sirve. La primera bestia lo pateará incluso un poco, y el falso profeta se adaptará a la bestia. Tengan en cuenta eso. El falso profeta es como un perrito faldero de la bestia. ¿Qué cosa más indignante es eso, hermanos? La religión sirviendo a la bestia. La bestia le dará una que otra patada, pero como perrito volverá otra vez a agacharse y adaptarse a lo que la bestia le imponga. Por último, hermanos, quiero decirles, el tiempo ya se nos fue, hasta se nos pasó. Pero nuestro tercer punto respecto a las señales y prodigios que la segunda bestia hace. Quiero decirles que al leer estas cosas nosotros podemos pensar, hermanos, que se trata de un poder real que esta segunda bestia ejerce, es decir, en el medio ambiente. Y aunque reconocemos que en los días antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Satanás sea desatado, su poder será real. Es necesario aclarar aquí que por el contexto de la profecía de la segunda bestia, que es a todo lo largo de la era neotestamentaria su tarea, su función,
entendemos entonces que los milagros y el poder que ejercen no son genuinos, sino son engañosos y son falsos. Dice el comentarista William Hendrickson, quiere decirnos realmente el apóstol que en sus días los sacerdotes paganos, con el fin de grabar más firmemente en la mente del pueblo la religión del Estado o la adoración al emperador, recurrían a tretas diciendo que reventase fuego sin ninguna causa manifiesta, y por medio del arte de la ventriloquía hacían que saliese una voz de la estatua del emperador, o pertenecen estos detalles meramente al cuadro, de modo que no debemos interpretarlos simbólicamente. Sea cual fuere la contestación, parece que el significado principal es que a lo largo de toda esta dispensación actual, y de una manera más creciente, y al acercarse la venida del Señor, los falsos profetas darán grandes señales y milagros, y procurarán engañar al pueblo y fortalecer la mano del gobierno en su ataque despiadado contra la iglesia. La Escritura dice también, se los leo hermanos en 2 los Tesalonicenses 2, 9 al 12, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Miren pues entonces, hermanos, que por más reales que parezcan estos prodigios, tendrán el propósito de engañar. ¿De engañar a quiénes? A los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso vamos a ver a capítulos más adelante que el Señor llama de entre esas, de la falsa religión, de entre esas congregaciones protestantes, el Señor llama: salgan de allí, pueblo mío. Porque si hay pueblo del Señor allí, saldrán. Pero si no salen de allí, de esas congregaciones falsas, es, hermanos, porque ellos son de los que no creyeron y no creerán a la verdad. Y no se complacen en la justicia, sino en la injusticia. Esta segunda bestia es la mentira de Satanás con apariencia de verdad. Y para ello utilizará entonces todo lo que venda, todo lo que agrade al ojo, todo lo que sea seductor y atractivo. Pero el creyente verdadero, hermanos, debe estar alerta para detectar todos estos falsos profetas, a fin de que pueda apartarse de ellos y honrar al Señor. Oremos, hermanos, al Señor.